Esta historia que quiero contarles le sucedió a mi tía Virginia. Yo tengo 17 años, mi nombre es Carla, y hace apenas unos meses mi tía falleció. Aún me cuesta hablar de eso. Ella era como una segunda madre para mí. Siempre me cuidó, me apoyó y me protegió de todo. Siempre me dio más de lo que yo le pedía. Era una mujer excepcional. Siempre me pregunté por qué una mujer como ella, tan hermosa por fuera y por dentro, nunca se casó. Era de esas personas que iluminaban una habitación apenas entraban. Por si fueran poco esas cualidades, mi tía Virginia tenía bastante dinero. Tenía cerca de 5 propiedades. La casa en la que vivimos actualmente, mi tía la compró desde muy joven. Pero desde que mamá se casó, mi tía le dijo que ella podía vivir aquí el tiempo que ella quisiera. Incluso, si ella en algún momento fallecía, la casa y todas sus propiedades pasarían a nombre de mi mamá. Aunque si les soy honesta, yo hubiera preferido que mi tía siguiera aquí con nosotros. Como les comenté al principio, mi tía tiene algunos meses que falleció. Por respeto y por no querer tocar su cuarto, habíamos decidido mi mamá y yo no entrar ahí, aunque la semana pasada finalmente lo hicimos. Desde su muerte, no habíamos podido hacerlo. Cada vez que pasábamos la puerta, algo en el pecho nos apretaba, como si aún estuviéramos esperando escuchar su voz ahí adentro. Esa tarde, armadas de valor, cruzamos el umbral. Mi mamá comenzó a sacar la ropa de los cajones. Cada blusa, cada pañuelo tenía su olor. Mientras más cosas encontrábamos, más hablábamos de ella y más nos quebrábamos. No hay forma de describir cuánto la extrañamos. Fue un mar de lágrimas, entre fotos, perfumes viejos y silencios pesados. En medio de todo, al abrir una de las gavetas del mueble más antiguo, noté algo extraño. Era un libro. Estaba todo cubierto de polvo. La tapa era de cuero y ya se veía muy desgastado. No tenía título, pero parecía haber sido muy usado, como si hubiera sido abierto cientos de veces. Al abrirlo, rápidamente noté la caligrafía familiar. Era su letra, la letra de mi tía Virginia. Pude ver que era su diario. Rápidamente lo cerré y lo escondí bajo una cobija, sin que mi mamá se diera cuenta. Sabía que si le decía algo, me diría que lo dejara ahí, que no revolviera el pasado, pero algo dentro de mí me decía que ese libro tenía respuestas, que ese era el motivo por el cual nunca se casó y quizás algo más. Esa noche esperé a que mis papás se durmieran. El silencio de la casa me envolvía. Caminé descalza por el pasillo, intentando no hacer ruido, hasta que llegué a la puerta del cuarto de mi tía. Al girar la perilla, sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. No exagero si les digo que fue como abrir la puerta de un refrigerador. Un frío seco, era antinatural. Encendí la luz tenue del pasillo y entré. Me dirigí directo al lugar donde había escondido el diario, debajo de la cobija, al pie de la cama. Lo levanté con cuidado, pero ya no estaba ahí. Me quedé paralizada. Juraría que ahí lo había dejado. Con el corazón latiéndome fuerte, abrí el cajón donde lo había encontrado. Y ahí estaba, en la misma posición, como si alguien lo hubiera regresado. Tragué saliva y lo tomé con las manos temblorosas. Estaba más frío que antes. Me lo llevé rápidamente a mi cuarto, sin atreverme a mirar atrás. Cerré la puerta, me senté en la cama y lo puse sobre mis piernas. No tenía idea de lo que estaba a punto de leer, pero algo me decía que mi tía Virginia no era la mujer que creí conocer toda la vida. El diario comenzaba años atrás.
cuando mi mamá tenía 13 y mi tía Virginia tenía 15 años. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones dulces, inocentes. Hablaba de lo mucho que quería a mi mamá, de cómo eran inseparables, de lo divertido que eran sus días juntas, a pesar de que eran muy pobres. Mi hermana María es mi otra mitad, escribió en una de las primeras hojas. Por ella haría cualquier cosa. También mencionaba a mis abuelos, a sus tardes en la cocina, los paseos al mercado, las risas en la casa vieja donde crecieron. Eran recuerdos llenos de calidez, como si la tinta aún conservara el eco de las risas. Pero fue al llegar a la página donde contaba su cumpleaños número 18 que todo cambió. Hoy conocí a alguien. Su nombre es Esteban. No sé cómo explicarlo, pero desde que lo vi sentí algo raro. Un vacío que por fin se llenaba en mi estómago. Las páginas que seguían estaban llenas de Esteban. Mi tía Virginia lo mencionaba en cada línea. Escribía sus caminatas con él por el parque, las conversaciones largas bajo los árboles y la forma que él la hacía sentir, como si el mundo entero desapareciera cuando estaban juntos. Todo era hermoso, pero en las siguientes páginas todo empezó a cambiar. María ha estado teniendo dolores de cabeza muy fuertes y hoy se desmayó. El médico dice que es un tumor. No lo puedo creer. ¿Cómo es posible que mi hermana se esté muriendo? Y lo peor de todo es que no tenemos dinero para la operación. Papá lloró hoy como nunca. Jamás lo había visto así. Cuando estaba leyendo eso, se me hizo un nudo en el estómago. No sabía que mi mamá había estado tan cerca de morir cuando era joven. Ella jamás me lo había mencionado. Pasé la siguiente página. Mis manos temblaban, pero lo que leí me dejó helada. Esteban me dijo que había una forma, pero que no era algo que debía tomarse a la ligera. Me habló de la Santa Muerte, con una devoción que me dio escalofríos. Dijo que ir con respeto, con fe y con una ofrenda. Yo no entendía nada, solo pensaba en María, en que se estaba muriendo, y Esteban me miraba con esos ojos profundos, casi negros, y me repetía: la Santa Muerte te puede ayudar, pero también te va a cobrar. Ten cuidado. Yo, sin pensarlo mucho, y al ver la situación de mi hermana, como cada vez se veía más mal, le dije a Esteban que me llevara al altar de la Santa Muerte. Él me dio una vela negra antes de entrar y me dijo que hiciera la petición en voz alta. Cuando terminé, sentí que algo me rozó la nuca, un aliento, o tal vez una advertencia. Esteban me juró que todo estaría bien, que María sanaría. Tal y como Esteban me dijo, María sanó. De la nada, un día la llevamos al médico y él simplemente nos miró con una expresión que jamás olvidaré. Revisó los estudios una y otra vez, como si no pudiera creer lo que veía. No hay rastro del tumor, nos dijo, aún con el expediente en la mano. Es como si nunca hubiera estado ahí. Fue como un milagro inexplicable, una segunda oportunidad que nadie esperaba. En casa, todos lloraron de alegría, aunque muchos confundidos, pues no sabían realmente qué era lo que había pasado. La única que lo sabía era yo. Y mientras todos celebraban, yo solo podía pensar en lo que yo había hecho. Estaba segura que la Santa Muerte sí había hecho lo suyo. Mientras más leía lo que el diario decía, más miedo me daba. Las palabras de mi tía se volvían más sombrías, más densas, como si incluso en el papel cargaran una energía que no quería ser leída. Contaba que pasaron varios meses después de la sanación de mi mamá y que poco a poco ella intentó volver a su vida normal. Un día, Esteban llegó y le propuso matrimonio. Fue la noche más feliz de mi vida, escribió en aquella hoja.
Me abrazó tan fuerte como si no quisiera soltarme jamás. Me prometió una vida juntos. Me besó la frente y dijo que volvería al día siguiente con el anillo, pero no volvió. Nunca volvió. Esteban tuvo un accidente automovilístico esa misma noche. La policía dijo que perdió el control del coche en una curva y se estrelló contra un muro de concreto. El impacto fue brutal, que le partió el cráneo. Murió al instante. Seguía leyendo el diario de mi tía y en las páginas siguientes solo se notaba tristeza en el diario de mi tía. Pasaron cerca de 5 años desde la muerte de Esteban. Mi tía, según lo que escribía, intentó reconstruir su vida. Se volcó al trabajo, no para llenarse de ambición, sino para no pensar, para mantenerse ocupada, para no sentir. También se acercó a Dios. Empezó a ir a misa cada domingo, a colaborar con la parroquia, a rezar por las noches. Tal vez buscaba redención, o tal vez solo buscaba consuelo. Y al parecer lo encontró. En su nuevo trabajo le iba muy bien, y fue ahí donde conoció a don Ricardo. Era su jefe, y por lo que leí entre líneas, también su admirador silencioso. Con el tiempo, mi tía Virginia volvió a abrirse, a confiar, a creer otra vez en el amor. Las siguientes páginas del diario eran casi un canto de esperanza. Mi tía Virginia hablaba de don Ricardo con cariño y admiración. Decía que no era como Esteban, pero con él se sentía segura, en paz. Su amor era distinto, más maduro, más sereno. Durante meses, todo parecía ir bien. Salían a comer. Incluso hablaban de mudarse juntos. Mi tía Virginia empezaba a ver un futuro otra vez. Todo parecía miel sobre hojuelas, hasta que leí lo siguiente. Ricardo se sintió mal. Fuimos al médico y lo que nos dijo fue devastador. Ricardo tiene un tumor en la cabeza, en el mismo lugar que María. Dios mío, ayúdanos. Mientras más seguía leyendo, más escalofrío tenía. Era como si la historia se estuviera repitiendo exactamente, como si algo o alguien hubiera marcado el destino de mi tía. Pasaron los meses y don Ricardo murió. El tumor avanzó rápido, demasiado rápido. Ni siquiera los médicos entendían cómo algo tan agresivo podía haberse formado tan repentinamente. Mi tía se quedó sola otra vez. No fue solo tristeza esta vez, fue algo más profundo, más oscuro. Dijo que tuvo que empezar una terapia, que su mente ya no aguantaba, que se despertaba a medianoche gritando el nombre de Ricardo o a veces el de Esteban, y que a veces escuchaba una voz al pie de su cama, una voz femenina, pero firme, diciendo: no olvides. Mi tía con el tiempo volvió a intentar seguir con su vida, y fue entonces cuando nací yo. Ella lo escribió con ternura, una luz que no había mostrado antes. Por primera vez seré tía. Dios mío, que todo salga bien. Mis papás y ella me esperaban con ansias. Me prepararon un cuarto, compraron ropa, juguetes, incluso tejieron mantitas con mis iniciales. Mi tía escribía que me soñaba, que me imaginaba corriendo por el jardín. Pero entonces, en una de las páginas siguientes, leí algo que me dejó sin palabras. El médico nos dijo que la bebé viene con una malformación, que tiene pocas probabilidades de nacer, que si lo hace, será un milagro. Otra vez no. Era una de las líneas que mi tía escribió. Mi tía, con el alma hecha pedazos y el miedo clavado en la espalda, buscó ayuda. Ya no quería hacer otro trato, solo quería salvarme.
se acercó a una persona que, según decía la gente, trabajaba con la Santa Muerte. Mi tía Virginia le contó todo, lo de Esteban, lo del altar, lo del favor que le pidió, lo de don Ricardo. La mujer la escuchó en silencio sin interrumpirla y al final le dijo algo que le heló la sangre. Eso te pasó porque te olvidaste de ella. Ella cumplió, pero tú no. Mi tía Virginia le preguntó que qué debía hacer. Aquella señora le respondió que lo primero era pedirle perdón. Visítala con humildad y rézale. Dile que te perdone. Si lo haces así, probablemente sí te perdone haberla abandonado tanto tiempo. Mi tía, temblando, se acercó al altar de aquella señora con el corazón destrozado y las manos temblorosas. Esta vez vengo a ti para pedirte que me perdones. Ya he sufrido bastante. Discúlpame si sientes que solo te usé. Esta vez vengo a pedirte por mi sobrina. Si la dejas llegar a este mundo, te juro que no volveré a amar, no buscaré pareja, no seré madre. Solo viviré para ella y para ti. Mi tía escribía que cuando dijo eso sintió como si en la espalda se le cargara a alguien, como si alguien se le hubiera subido encima. De pronto se desmayó y ya no supo más de ella hasta el día siguiente. Gracias a eso nací yo. Cuando terminé de leer esa parte del diario, ya no pude seguir. Lo cerré con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas, no por miedo, sino por vergüenza. Me sentí pequeña frente a todo lo que mi tía había hecho por nosotros. Primero, todo lo que sufrió por mi mamá y después por mí. Fue una renuncia silenciosa pero total. Y yo nunca lo supe. Me pareció una falta de respeto seguir leyendo. No porque no quisiera conocer más, sino porque entendí que hay cosas tan sagradas, tan íntimas, que solo se pueden guardar en el corazón. Hoy entiendo que el amor de la familia puede ser más grande que cualquier otra cosa en el mundo, más grande que la muerte, más grande que el miedo, más grande que el destino. Y ahora más que nunca, amo y respeto a mi tía, donde quiera que esté. Sé que me escucha y sé que me cuida como cuando era pequeña. Gracias, tía Virginia. Gracias por darme la vida 2 veces. Si te gustó este relato, no olvides darle like, activa la campanita de notificaciones y suscríbete al canal para más relatos.